Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro, esta conversación tan amena que mantenemos con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema bien sensible, las casas vacías. Bueno, ese tema de verdad es un tema de hablar de las casas, de las personas que se fueron y dejaron las casas solas, desocupadas. Y que hasta los momentos no han retornado. Pero en esta ocasión tenemos una invitada especial. Tenemos aquí presente a la psicólogo clínico Scarlett Celis, psicoterapeuta, reconocida a nivel nacional y en todo el país, incluso a nivel internacional. Bienvenida, Scarlett, a Bienvenida, compartir con Carlos. nosotras este tema que quisimos tocar en esta oportunidad de las casas vacías, del abandono, del desapego, el desarraigo, de aquellas casas que las propietarios dejaron por alguna razón y que no han podido regresar o con ganas de regresar, pero no han podido regresar. Sí, son aquellas casas que la gente se fue, cerró su puerta, dejó sus recuerdos, su vida, sueños, emociones en ese inmueble. Bueno, yo estoy muy feliz, además el tema, muy feliz de estar con ustedes, de la invitación y además con esa presentación que me compromete, me compromete, en serio. Eh, Tú lo dijiste al principio, yo creo que es un tema sensible porque nos llega a los sentimientos, nos llega a lo que cada uno de nosotros de alguna manera hemos vivido en carne propia, en nuestra familia o en el entorno en general. ¿Qué ha pasado con las personas que se fueron? Y nos centramos en las personas, que es lo más importante. Pero fíjate cómo se quedan encerrados en una casa, en un hogar, en lo que fue un proyecto, en lo que fue el ideal del entorno, de formar un hogar, de formar la familia. ¿Y qué es el hogar? Más allá de la casa, más allá de la construcción, el hogar lo contienen esas paredes. Entonces ese hogar de alguna manera se disolvió, tuvo que encontrar maneras de seguir adelante, pero no en ese lugar. Pero ese lugar de alguna manera tiene o tuvo esencia, tuvo una energía, tuvo una manera de mirar cada día. Y al quedarse vacía, empiezan a ocurrir, y me ha tocado vivirlo con casas de familiares, como el mismo inmueble, por decirlo de una manera, que Claro. ahora deja de ser el hogar, empieza a tener como esa ausencia, empieza como a decir sin palabras, me hacen falta. Empieza a hablar. Empieza a hablar, empieza a Sí. decir me hacen falta. Y cuando yo voy y abro una de esas casas vacías, porque me toca, digo, wow, cómo habla la casa, cómo dice, estoy de alguna manera triste, estoy vacío, necesito afecto, necesito calor. ¿Y cuál era el calor? Pues eso del día a día, el contacto y también hasta la limpieza, el orden, ya no está. Se van acumulando polvo, cosas que normalmente se estarían moviendo y que no vemos. Entonces las casas vacías tienen recuerdos que son la parte que se podría mover, pero también cosas que se detuvieron en el tiempo y que al detenerse en el tiempo nos traen y nos mueven. Yo pienso que esta historia de casas vacías en el país nos está dando una gran lección y un gran aprendizaje. Es correcto. De hecho, cuando nosotros nos ha tocado visitar algún inmueble vacío, llámese casa o apartamento, y de repente nos encontramos con esa caja de recuerdos, en una gaveta podemos encontrar cualquier cantidad de presencia de personas que allí vivieron, porque las casas dicen cómo vivieron las personas, sus costumbres, los viajes que hicieron, a dónde fueron, cuántos niños habitaron la casa, y la vemos de repente desolada, vacía, y la dejadez se evidencia pues en las paredes, en las filtraciones, en el olor de la casa, porque como dice Zoraida,
pareciera que todo hablara, todo dijera la historia que hay detrás de cada casa, de cada sentir que hubo ahí en esa familia, en ese hogar, en ese seno. Es fuerte, es una situación complicada porque yo estoy segura que muchas personas dirán, cerraron sus puertas con la convicción de que iban a retornar, pero no ha pasado. Sí, es que muchas de esas casas, para mí el olor es fundamental. Y cada familia tiene su dinámica, su propio olor particular. Entonces cada una de esas casas se va quedando con una historia ahí en cada una de esas paredes. Que cuando se quedan solas, por supuesto, están ahí. O sea, pero tienen un pasado. Nosotros llegamos de repente a una casa de esas vacías y vemos, como dices tú, closets con toallas, con sábanas de años que tienen una vida, tienen una historia, de cuando la señora dio a luz, toallas de su mamá, de su abuela, o sea, cualquier cantidad de cosas que están ahí. Sí. Y la gente a veces ha dejado esas casas con todo eso, salen con una maleta y ahí dejaron su vida. Es correcto. Y por eso es que cuando yo hablo del abandono, del desapego, ¿qué pasa internamente en la vida de cada una de estas personas que está lejos de sus recuerdos, de sus casas, para terminar de tomar la decisión de qué voy a hacer con esa casa, con esas paredes, con ese inmueble que dejé atrás? ¿Qué hago con eso? Me imagino que te ha tocado más de una oportunidad hablar con muchos de nuestros familiares, amigos, pacientes. Me toca directo porque parte de mi familia, Claro. que de hecho de toda la familia que se ha ido, pues porque se fue marchando, cada uno tuvo un proceso y un proceso que fue rápido para algunos y que ha sido muy lento. Pero ¿qué habían en común en eso que tú estás diciendo? Por lo menos hay alguien en particular que dice, no quiero, no dejo la casa. Esa queda como un punto de retorno para alguno o alguien que la necesite de la familia. Y fíjate que eso fue importante porque casi todos se fueron e hicieron ese desapego, pues lo trabajaron. Me voy y dejo. Hay unos que fueron muy Radicales. tajantes, radicales, que se fueron y quisieron cortar para hacer, claro, después lo ven y lo analizan, para hacer más fácil o más rápido el hecho de integrarse en el nuevo espacio donde iban a estar. Claro. Ya había personas, por lo menos de la familia, que decían no regreso, pero los que dijeron que se quedaba allí, ese espacio, ese estar suspendido, es como estar suspendidos de alguna manera en la nada. ¿Y qué crea eso? Sobre todo en una familia, en mi familia ha habido pues emigración desde hace tiempo, cuando no existía esto. Desde hace mucho tiempo, muchos años, se fue mi hermano mayor y él decía algo que ahora se repitió y que recordé. No somos de aquí y no somos de allá. Estamos como suspendidos. ¿Por qué? Porque tengo la idea de regresar, pero cuando regresa, si sea de visita, dice, no me encuentro totalmente. Y cuando regreso, debo tomar el camino que ya estoy haciendo, porque aquí es mi vida. Pero hay un sentimiento de vacío y de cierta nostalgia. Esto es un trabajo que de verdad hay que hacer, porque no es solo el desapego, porque no es solo que están apegados, es un nuevo proceso de reencontrarse en una nueva identidad, en un nuevo espacio para crear ese nuevo hogar. Claro, claro. Ya quedó allá atrás, es una simbología el hogar, la casa, las paredes, una simbología, pero allí, como ustedes lo dicen, quedaron. Yo cuando voy, entonces buscan las fotos del bautizo, Sí. se iban a casar un sobrino. Bueno, las fotos cuando estaba pequeño, no están. Y hay esas nuevas familias, esas Claro. nuevas historias. Ay, bueno, fotos del colegio pequeño, no las tiene. Voy a buscar fotos. Yo me he tenido que enfrentar y encontrar con esos recuerdos. Y ellos con lo que, mira, no me acordaba de esto. El reencuentro, lo que quedó guardado en la casa, es una parte de la vida. Y no se borra simplemente porque se saquen cajas
o se venda la casa. Claro. Los recuerdos van, se crean, sellan y dan una identidad. El gran trabajo está dentro de las emociones de las personas para saber que una parte de esa historia, probablemente el gran riesgo es que muchos no fue por voluntad, fue de alguna manera empujados que tuvieron que Por salir. alguna razón. Por alguna razón, pero no fue Sí. originalmente voluntario para algunos. Entonces, y esas personas que están afuera, Scarlett, ¿cómo manejan ese sentimiento de recordar su casa? O sea, qué piensan? O sea, bueno, están por en eso te digo que tengo una amplia gama de los que están no me quiero acordar. No me hables de eso. Quizás se bloquean, podría se ser un bloquean. bloqueo, podría ser prefiero no conectar con esa emoción. Y hay otros que se van y tú los ves con sus ojos pues húmedos, recordando momentos, espacios, y te acuerdas dónde hacía, y te acuerdas dónde está tal cosa. Bueno, la parrillera donde hacíamos tal cosa. Entonces, los momentos, los recuerdos, los cumpleaños, las fechas importantes, diciembre, Claro. las navidades, siempre hacen que las personas se conecten con lo que era su vida. Intentan llevarla a su nuevo espacio, pero recuerdan que la crearon en este espacio, en estas casas vacías. Y estas casas vacías, pues también hay una analogía por allí que no son esto que queremos tratar, pero hablaban de casas vacías, de abandonos, y tú te recuerdas así de casas muertas, Algo por ahí. algo por allí, de cómo Sí, van sí, y como sí. aquella descripción del sonido, de los árboles, de los vacíos que están allí. El tema me interesó muchísimo porque yo digo, y lo quiero decir sin ningún temor, hay un poco, aunque suene muy sensible, hay mucho de poesía en este tema que ustedes hablaron ahí, de Sí, poesía, de nostalgia sobre el tema, y creo que es importante hablarlo. ¿Por qué? Porque la gente que lo va guardando, y tú hablabas de qué les pasaba, la gente lo guarda, lo calla, y puede haber procesos internos de depresión o algo que está guardado. Pues de hecho se llama duelo migratorio, y a los duelos migratorios los puede acompañar depresión, ansiedad, dificultad para establecer un nuevo encuentro, un nuevo arraigo a la zona donde están, aún más difícil si hay un idioma diferente, Wow, los sí. climas, los temas de las estaciones. Hay muchos que van dispuestos, pero hay otros que sí se han sentido suspendidos y que no terminan de adaptarse. Muchas de esas personas logran regresar. Muchos están tranquilos porque regresaron, otros regresaron y tampoco se encuentran. Entran aquí. Sí, a veces Carla, pero dicen a que veces- ni a aquí ni veces- allá. A veces esas casas vacías también están por otros temas que no solo de migración. A veces la gente también, por separación, por fallecimiento, y la casa tiene también una historia. No Ah, no, siempre, claro. no siempre es migración. De repente, gente que disolvió su matrimonio y necesita vender la casa, aunque tienen una historia, tuvieron una historia para formar una Que familia, contar, pues sí, sí. llegó ahí y tiene también esos recuerdos malos y buenos que los viviste y que están ahí. Entonces también es un tema. Al final es una separación, Claro. fíjate que es una ruptura, estamos hablando de Sí, ruptura. sí. Entre las personas que se han ido, decía qué difícil es llevarse su vida en 2 maletas, los que no Es llevan así. una mudanza. Muy difícil. Claro. Y esa frase yo cuando la vi por primera vez y después se repitió porque lo vivían y lo sentían. Y qué difícil es abandonar un sitio abandonarlo de alguna manera, donde tú dices que también construiste y por un término de una historia, una ruptura, un divorcio o pues el fallecimiento de un familiar, de alguien, entonces se detiene, de nuevo se detiene la casa y queda detenida un buen tiempo hasta que se decide, bueno, ¿qué se va a hacer con Claro. con este bien inmueble? Pues, y ahí se empiezan a desarrollar todo lo que hay que hacer. Esas personas me ha tocado hablar con personas, me dice que cuando van llenando las cajas o sacando o llevando o donando, dándole un sentido hasta la ropa, lo que van llevando, también tienen un proceso Claro. de reencuentro y de reestructuración de la historia. Claro. Abandonan, dejan, cierran. La historia se va aquí. Claro. El inmueble o las situaciones o las cosas, los bienes materiales pasan.
o pasan a otras manos, Sí. pero la historia queda. Queda. ¿Tiene algo que ver, Scarlett, la edad? O sea, hay un patrón de repente, o no un patrón. ¿Qué personas ves tú más afectadas cuando hay esta separación, cuando hay este abandono? Las personas mayores, me imagino que debe ser duro. Debe ser duro. Quizás a lo mejor el joven, digo yo, 30, 40 años, de repente se puede ubicar mucho más rápido, hace arraigo en el nuevo sitio, consiguió una nueva vida en ese nuevo lugar donde fue. Y las personas mayores, es más difícil. Sí, hasta más allá de lo difícil. Es que fíjate, construir una historia lleva un relato, lleva un tiempo, lleva un aprendizaje y desde el punto de vista psicológico lleva todo un proceso al cual te acostumbras. Y encontrar un nuevo sitio. ¿Por qué? Porque toda mudanza, toda ruptura, todo cambio, la palabra es cambio, la palabra es cambio, todo cambio, toda ruptura, sea abrupto o sea aparentemente programado, el cambio genera un estrés en cada ser humano. Desde los niños se mudan, los niños van y son niños y tú no sabes porque ellos no tienen el lenguaje consciente que te digan, oye, me cambio de colegio, me cambio de amigos. Fíjate, entonces los niños tienen un estrés, tienen una angustia, También, llegar a un nuevo colegio. Los niños se identifican hasta con su cuarto, con sus cosas, con su Llegan patio, con su espacio. Llegan a un nuevo ambiente y le genera el adulto, tal vez ese adulto que tomó la decisión, tiene una gran responsabilidad en su espalda. ¿Por qué? Porque dijo, vámonos y tengo que ser responsable de mis hijos, del nuevo espacio, tengo que llegar trabajando y tal vez tengo que acelerar este proceso que me lleve a, bueno, que debo seguir adelante. De alguna manera es algo como que la corriente lo lleva y no se da mucha cuenta. Pero el adulto mayor que de repente se va acompañando a una familia o que le toca irse, que también estaba en otro nivel, tal vez aquí más tranquilo, en algunos lugares tiene que llegar a de nuevo comenzar a trabajar, ni siquiera en trabajos que conoce, sino tiene que adaptarse para poder continuar la vida. Les pega mucho, hay un duelo, que lo que es ese duelo de la pérdida del estilo de vida anterior, para poder entenderlo. Tú tienes un duelo porque perdiste tu estilo de vida, tu seguridad, tu arraigo. Tienes una sucesión de pérdidas. ¿Ok? E incluso desde el punto de vista que lo vemos tal vez hasta más antiguo, pierdes el suelo donde están tus ancestros, me lo han dicho. Sí, claro, donde están tus abuelos, donde están los fallecidos. Entonces tal vez eso pierdes ese espacio de encuentro, porque allí vivió tu generación o fue tu proceso. Entonces fíjate, ya ese adulto está más cerca de lo que sería una salida y tiene que empezar de nuevo. Es un gran trabajo interno. También ahorita estamos viviendo mucho la gente que se va, los jóvenes y dejan los adultos y le dejan los niños. Entonces te dice, ya yo vengo, voy a probar afuera y te mando el dinero para... Y entonces ese adulto, después que pasó de criar sus hijos y eso, ahora está criando a los nietos con otras responsabilidades, con otros años y con otra vida. Y a veces los hijos ni regresan. Y está el señor adulto terminando de criar a esos muchachos. No, mira, ya hay un gran desfase. Estás tocando un tema, pero mira que hay muchísimo para desarrollar. ¿Por qué? Porque es interesantísimo ese tema. Ese adulto mayor siente una gran responsabilidad, a veces se siente solo, siente que debe tener y comenzar con estos niños, y los niños se sienten totalmente desfasados, abandonados. Hay un proceso, heridas de abandono, heridas de rechazo, porque por mucho que los abuelos, porque de alguna manera el abuelo está pasando un momento, una frustración, un proceso difícil y lo hicieron para colaborar, pero
no están sintiendo que lo están haciendo bien, se sienten presionados y sienten que deben ahora empezar desde cero, incluso con el dinero que envían desde afuera, administrarlo de la mejor manera. Entonces tienen muchas responsabilidades donde ya de alguna manera esperaban que no fuera a estas alturas de la vida. Entonces viene un niño, viene un adolescente con sus propias situaciones y genera muchísimo estrés alrededor y además mucha rebeldía, porque el niño que se siente abandonado termina pagando tal vez los abuelos o quienes están a su cuidado y hay muchísimas situaciones que están allí relacionadas con el tema emocional, de salud, del tema de los adolescentes. Es interesantísimo este tema. Sí, bastante. Cuando nosotros tenemos a estos clientes que están fuera del país y ya nos dicen, definitivamente vamos a ver qué vamos a hacer con la propiedad. Empieza el otro tema. ¿Qué vendo? ¿Qué dono? ¿Qué voto? Ese proceso es complicado también porque dentro de los inmuebles dejaron sus pertenencias. Muchas de ellas están allí. Otros las embalaron, otros comenzaron a embalar y no terminaron. Y entonces viene ese proceso. Nos toca a nosotras escoger qué es lo que vas a vender, regalar, donar. Entonces, una responsabilidad. Qué responsabilidad tan grande. Sí, porque precisamente ahí es donde viene el proceso de que, bueno, vamos a orientarte a ver qué puedes hacer con tu propiedad. ¿La quieres vender? ¿La quieres alquilar? ¿O quieres cerrar tu casa definitivamente y no la quieres volver a abrir? Eso también nos ha pasado. Y bueno, estamos nosotros de repente para darle esa orientación podemos estimarte el precio de cómo está tu inmueble en el mercado, cuánto puedes pedir por un arrendamiento, es un ingreso que te viene. Muchos te dicen, el dinero que se genere aquí lo necesito más allá, no quiero invertir nada en la propiedad, véndela como está. Entonces cuando vienes a ver, revisamos la propiedad tiene, adolece. Claro, de todo. Hay inmuebles que duraron mucho tiempo cerrados porque los propietarios de afuera podían pagar sus condominios y tenían su inmueble cerrado. De un tiempo para acá, pues ya ahora los condominios manejan otros montos y de repente la gente afuera ya no es lo mismo. Entonces, bueno, alquílame mi apartamento porque ahora el condominio ya se me hace pesado y necesito que se mueva el inmueble. Muchos inmuebles cerrados, deteriorados, porque entras y con humedad, polvo, inevitable, filtraciones. Yo dejo de ir al apartamento que es el único que quedó al final a mi cuidado pero tengo varios. Entonces me cuesta porque tengo el de una amiga, de gente tan querida, de mi familia. Entonces el ver incluso cuando entras una telarañita, tú dices, wow, hasta eso tiene un significado. Correcto. Hay muchas personas de las que me tocaron a mí, tal vez por esas cosas, que son muy organizadas. Tú les puedes decir, yo guardé en tal gaveta, de tal lado, eso me lo guarda, y lo demás lo puedes donar. Ojalá fueran muchos así, pero no todos son así. Sí. Entonces, en la esquina derecha del lado izquierdo está tal cosa. Que bueno, y ya pasaron 8 años. Entonces, ya tendrían como que ese cliente sería más fácil porque sabe que podría. Hay otros que salieron de una manera tan intempestiva y que además ni siquiera, hay unos que sí, y hay otros que no querían saber de eso, recogieron lo que se iban a llevar y lo dejaron allí porque pensaban regresar. Sí. Entonces se van a enfrentar con una cantidad. A mí me mueve mucho ver los álbumes, o sea, toda una vida que tuve. Gente que ha dejado sus títulos. En estos días hacemos a un inmueble, la gente con los títulos, o sea, tu título de lo que estudiaste, te fuiste y saliste y dejaste tu título ahí. O sea, ¿qué estás haciendo afuera? O sea, lo que creaste aquí, lo que estudiaste, lo que viste, se quedó aquí porque el título estaba aquí, o sea, no te lo llevaste y afuera estás otra vida. Otra cosa. Otra vida. Sí. En el sector inmobiliario, Zoraida, nosotras nos corresponde en esta oportunidad ver que estas casas vacías están esparcidas por todo el país. Así es. Entonces, a veces tenemos que brindarle a nuestros clientes o a estas personas que están interesadas en ver qué van a hacer con sus inmuebles, reordenarlas,
redistribuirlas, darles nuevamente vida, ver qué van a hacer con esa propiedad, para, como comentamos hace rato, o la vendes, o la arriendas, o haces algo con ella, para poder nosotros en el sector inmobiliario darle movilidad, y es que eso es lo que se está haciendo actualmente. Claro, pero para nosotros es Modificar. una satisfacción, a pesar de sentir movidas, porque es una casa que tiene, como hablamos, recuerdo, también la felicidad de ver familias nuevas que están surgiendo y ese es su nuevo hogar y que llegan con los niños, quiero un patio y este es el patio del niño y el niño corre y brinca, o sea, ver que la casa se puede reutilizar, el inmueble se puede reutilizar y está ahí. Y que además es se interesante. recicla de Exacto. lo que vivió y terminó, o sea, fue un momento, o sea, todo tiene un espacio. Pero le es toca que a otra ahí familia, está- y las bebés. ahí está el ciclo de la vida. Es Sí, correcto. Es interesantísimo, si lo queremos correcto. poner de alguna manera, es el ciclo de la vida. Y a veces nos resistimos, pero el ciclo de la vida renace. Entonces son como las estaciones, ¿no? Así es, Entonces así es. resulta que, bueno, te fuiste, hubo un otoño, hubo una despedida, hubo un adiós, Es pero correcto. puedes renacer. Y yo creo que ese es el tema que ustedes están Claro. como que movidas y que empezó todo este resurgir de la parte de asesoría inmobiliaria y todo. correcto. ¿Por qué? Porque había que mover y hacer que la vida continuara. Y esto no es simplemente que no nos importe lo que ocurrió, sino de que la vida continúa y vamos, lo que tú acabas de decir, se recicla, se ve, se llega a un nuevo espacio y das albergue, das la Felicidad a manera, otra gente. felicidad a Así otras es. personas. Entonces yo lo que creo es que lo que nos mantiene por algún rato, de alguna manera, incluso desde el punto de vista psicológico, fíjate que lo que nos detiene en la vida, lo que nos paraliza, no nos permite evolucionar, ni Es como correcto. seres humanos, ni como nuestro sistema. Si paso demasiado tiempo triste, no voy a poder evolucionar ni adaptarme. Entonces son procesos de ciclo de vida, de adaptación, de crecimiento y de seguir adelante, sobre todo construyendo historia. Nada pasó sin tener historia. Es correcto. No la estamos negando, pero seguir adelante es, yo creo que algo que es maravilloso y es ese ciclo de la vida y esa ley de la vida. Ay, qué bella. Así es, Gracias, así es. gracias, Scarlett. De verdad que tus palabras son, nos llegan a este tema tan sensible de las casas vacías, y definitivamente detrás de cada casa vacía hay una historia, o hubo una historia. Y aquí estamos para contarlas de alguna otra manera. Y bueno, agradecemos muchísimo tu presencia, habernos acompañado y este aporte súper importante para nosotros. Para y para nosotros. todos. Yo de verdad Carlos, por tu satisfecha y compañía. Gracias, y gracias se por estar movieron aquí. emociones también en mí, Sí, 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 recuerdos. sí, Y bueno, gracias a ustedes porque este tema tal vez está Da por allí, mucho pero que hablar. como cuando se presentó, va teniendo en el tiempo, ha tenido toda una historia. Entonces, fíjate, lo que se pudo hablar de las primeras casas vacías a esta historia y a este continuar de la vida y a esta propuesta, de verdad agradezco que también hayamos podido compartir Sí. este tema. Es así. Gracias. Gracias. Feliz noche.